¿Cómo le afecta un incendio a un edificio? El fuego le afecta a los elementos estructurales dependiendo de su intensidad y duración. El hormigón tiene un buen comportamiento ante el fuego, mientras que el acero queda más afectado y precisa protegerlo con recubrimientos adecuados para que no quede muy afectado por el incendio. El hormigón no arde, no produce humo ni gases tóxicos y tiene una elevada resistencia al fuego, y una vez transcurrido el incendio por su aspecto y dureza se puede apreciar cómo ha sido afectado, y dependiendo a la temperatura que ha sido sometido se manifiesta de la forma siguiente. Cuando el elemento de hormigón alcanza una temperatura de 100 grados, se produce la evaporación del agua capilar y no cambia de color. Hasta los 200 grados permanece gris y no experimenta cambios importantes. De 300 a 500 grados, el color del hormigón cambia a rosa, reduciendo su resistencia en la superficie del elemento, debiéndose eliminar las zonas dañadas, y si no es posible se debe aumentar la dimensión del elemento. De 500 a 600 grados, el hormigón adquiere un color rojo y suele perder hasta el 50% de su resistencia y se debe de eliminar. De 600 a 900 grados, el color del hormigón cambia a un segundo gris con partículas rojas, quedando con escasa resistencia a compresión. A partir de 1000 grados, el color del hormigón cambia a un amarillento anaranjado, quedando sin resistencia, volviéndose blando y digregándose. Después de un incendio, las probetas testigos son las que nos indican la resistencia con la que ha quedado el hormigón. Ahora se va a comentar cómo suelen quedar afectados los elementos estructurales por el fuego. En un incendio intenso, los cerramientos y los tabiques son de los primeros en desprenderse. Las bovedillas también quedan muy afectadas por el fuego y sus bases se desprenden con rapidez, y las de poliestireno rápidamente se consumen con el fuego y en su zona solo queda el hueco. Las viguetas armadas, al tener la armadura menos recubrimiento de hormigón que las vigas, suelen quedar más afectadas, y como la armadura inferior no queda sujeta con estribos, se desprende desconectándose. Al dilatar la armadura, por el calor del fuego flecha el forjado y las bovedillas se desprenden. Las viguetas pretensadas, al estar la armadura tensionada, al calentarse dilata, y al reducirse el pretensado se suele desplomar durante el incendio, lo cual implica un mayor peligro para el personal de extinción. Los elementos reforzados con platabanda de acero o fibra de carbono, sujeta con resina epoxi, si no están protegidos en caso de incendio, a partir de una temperatura superior a 80 grados, supone un mayor peligro, ya que suelen desprenderse. Durante un incendio, al desplomarse un forjado y caer sobre el inferior, se puede producir un desplome en cadena, afectándole a varias plantas. Las viguetas de acero, al recibir el calor del fuego, aumenta su deformación. Las estructuras metálicas sin proteger, al recibir la acción del fuego, se deforman, y si están incandescentes, al recibir el agua empleada para la extinción, representan un mayor peligro. Es importante que el personal de extinción de incendios sepa qué tipo de estructura es la afectada y si existen elementos que suponen un mayor peligro, como pueden ser una estructura de acero, viguetas pretensadas o elementos reforzados con resina epoxi. Una estructura de acero revestida por otra de hormigón es un buen sistema para protegerla del fuego y nunca quedarían afectados los soportes, incluso los metálicos que solo tienen rigidez en un sentido, ahora tendría rigidez en dos sentidos, que es importante para que se produzca menos desplazamiento de la estructura, que es más acusado en un movimiento sísmico. En estructuras metálicas, a los 400 grados, el acero se vuelve dúctil y al llegar a los 600 se produce una bajada brusca de resistencia. A los forjados reticulares con bovedillas de hormigón, a los nervios, el fuego solo le afecta por su zona inferior, y al no quedar la armadura inferior sujeta por estribo,
tiene mayor posibilidad de desconectarse del hormigón y desprenderse. Cuando el forjado está ejecutado con casetones recuperables o como medida de poliestireno que se consumen rápidamente en un incendio, entonces los nervios quedan afectados por 3 lados. Los forjados de losas armadas, al no quedar la armadura inferior sujeta con estribos, tiene mayor posibilidad de desconectarse del hormigón durante el incendio y aumentar su deformación. Al dilatar la armadura, el forjado flexa. Al calentarse el hormigón, el agua pelicular del interior del elemento se convierte en vapor y al aumentar la presión se desprende el hormigón más superficial y deja al descubierto la armadura. Las vigas planas de hormigón solo suelen quedar afectadas por el fuego por su zona inferior, ya que sus laterales y zona superior quedan más protegidas, mientras que las de cuero quedan expuestas por su zona inferior y por sus laterales, quedando más afectadas las barras de las esquinas, y los daños se manifiestan con fisuras al dilatar o retraer. Y si quedan muy afectadas las vigas, pueden surgir fisuras de flexión. Después de un intenso incendio, aunque la estructura aparente buena presencia, no es conveniente penetrar en el edificio durante los 3 días siguientes al incendio, ya que al enfriarse la armadura y retraer se reduce la adherencia con el hormigón y se puede desplomar. Los daños ocasionados por el incendio se manifiestan con desprendimiento del hormigón, deformación y fisura de flexión y de retracción. Al dilatar la estructura, también pueden aparecer daños en otros elementos y tabiques que estén alejados y no han sido afectados por el fuego. Si la viga queda más afectada y lo precisa, se le puede colocar nueva armadura y estribo como se indica en la figura. A los pilares de hormigón armado y dependiendo de la duración del fuego y de su intensidad, les suele afectar hasta una profundidad de 5 o 10 centímetros como mucho. A partir de esa profundidad el hormigón no queda afectado. Al reducirse la resistencia del hormigón en la superficie del pilar, quedan afectados los cercos y las barras de acero dilatan, y al no quedar confinadas por los cercos, si no puede soportar la carga, las barras pandean y el desplome sucede por compresión. Lo más usual es que el pilar quede poco dañado en su superficie por el fuego, ya que la rápida presencia del servicio de extinción de incendios lo suele impedir. Cuando el pilar queda afectado, se suele apuntalar en sus laterales con 2 perfiles en H, se elimina el hormigón deteriorado de superficie, se le colocan barras, si la precisa, a continuación los cercos nuevos y se le aplica un hormigón proyectado. Aunque la zona superficial del pilar quede muy dañada, si la zona central del pilar es capaz de soportar el peso propio del edificio, no se desplomará. Las barras más dañadas por el fuego son las de la esquina, ya que son afectadas por 2 laterales. El hormigón dañado en los pilares por el incendio es fácil de reparar y no le perjudica el agua empleada para sofocar las llamas, como sucede con elementos de acero. Los soportes metálicos no protegidos, al quedar afectados por el fuego, se reduce su resistencia y al no poder soportar el peso del edificio pandean y se produce el colapso de la estructura. Después de un intenso incendio, se debe realizar un estudio detallado de todos los elementos afectados y reforzar los elementos que lo precisen. Confío que este vídeo os sea de utilidad. Seguiré subiendo más vídeos de problemas en la construcción con posibles soluciones. Os presento las portadas de los libros que he publicado para que os sirva de referencia por si queréis proponer temas que os interese y darle preferencia en los siguientes vídeos. Ya sabéis que podéis suscribiros a este canal y seguir recibiendo todos los vídeos que realice.